Y en el caso de la radioterapia, es una opción de tratamiento que es pues diferente a todas las demás. Esta implica una infraestructura muy compleja para contar con un dispositivo, un aparato que sería el acelerador lineal, que es un aparato especial que lo que hace es producir o forzar un rayo de electrones. Voy a hablar con la doctora Macías a ver si ella nos puede hacer una clase de radioterapia de generalidades y que tengan una perspectiva un poquito más clara de esa parte, ¿no? Pero en términos generales son estos. Y tenemos también incluidos tratamientos de apoyo, cuidados paliativos, terapia biológica. No funcionan para todos los tipos de cáncer, sino que son casos como en específico, ¿no? Entonces, hablando de cirugía oncológica, favorece el tratamiento local del cáncer. Es efectivo en etapas tempranas, proporciona tejido, remueve enfermedad maligna con un margen de tejido normal y también ofrece esto, oportunidad de reparación, reconstrucción y restauración de la función. También tenemos cirugía que tiene pues una modalidad estética y que favorece el que se haya atendido el cáncer sin tener pues una secuela, ¿no? Física. Hay una, hay una particularidad en cáncer, digamos que si tenemos aquí un tumor, generalmente hacerle un recorte quirúrgico alrededor del tumor, así como muy fino, eh, puede favorecer las recaídas, porque sabemos que hay componentes como microscópicos del cáncer que pueden a veces facilitar el que regrese, digamos, si el tumor está en contacto con un margen quirúrgico, este puede facilitar las recaídas. Entonces, generalmente hablando de cirugía oncológica, se opta por dar márgenes, son márgenes que ocurren en 360 grados alrededor del tumor, en todos los ejes, en las tres dimensiones, con la finalidad de que se tenga un tejido sano alrededor del tumor y que eso no facilite el que regrese la enfermedad. Entonces, el diámetro de este margen de tejido sano se determina pues en diferente grado o diferente cantidad dependiendo del tipo de cáncer que sea, ¿no? Pero este principio, digamos, de oncología permite que cuando se haga una cirugía que remueva un tumor, pues no facilite el que regrese el tumor. Y este principio de oncología es dinámico porque había cirugía muy compleja, hablando de cáncer de mama, que se retiraba todo el seno y se hacía también una disección incluso de axila, músculo pectoral, todo eso se removía para poder dar ese margen libre. Y en la actualidad, con el uso de otros tratamientos, como puede ser la quimioterapia o la radiación, no es tan necesario hacer cirugías tan grandes. O las cirugías, por ejemplo, de tumores en los huesos, que implicaban hacer una desarticulación o que el paciente perdiera la extremidad, hablando, por ejemplo, de un tumor de rodilla, se quitaba la articulación arriba del tumor y entonces había pacientes que requerían pues una cirugía mutilante, eh, que es un tipo de tratamiento válido en algunas circunstancias, pero la combinación de tratamientos pueden facilitar que los tumores reduzcan. Por ejemplo, si tenemos un tumor dado y le hacemos quimioterapia y se reduce, entonces los márgenes que va a tener que mantener hacia alrededor pues son más chicos y entonces se pueda permitir cirugía conservadora o cirugía de mínima invasión, cirugías que son más pequeñas y que la recuperación pues es más rápida, ¿no? Hay lugares en donde no es factible hacer la cirugía por el que no se puedan proveer estos márgenes, ¿no? Cirugía en la nasofaringe o de encía o de piso de la boca, donde las estructuras están muy cercanas unas de otras y entonces no nos daría margen. Entonces, en ese tipo de tratamientos es preferible iniciar con alguna otra técnica, alguna otra modalidad
que reduzca el tamaño del tumor y entonces ya pueda facilitar un abordaje, ¿no? Entonces, hablando de radioterapia, este es un tratamiento que es generalmente local y regional del cáncer. No es capaz de abarcar una totalidad, una terapia no es sistémica y utilizan estos agentes, ¿no? Agentes físicos, como puede ser rayos X, partículas ionizantes o radiación beta o gamma, que serían partículas, radiación particulada que se emite a partir de alguna fuente y entonces dependiendo de la distancia que se tenga el objeto a la fuente, se le puede llamar externa o teleterapia, que es, digamos, a distancia, es una radioterapia remota que se hace desde fuera del cuerpo, o braquiterapia, que es con una distancia muy corta, entonces esta puede ser como interna, como son las semillas radioactivas para tratamiento de cáncer de próstata, son cargas metálicas que van radiadas y que se depositan dentro de la próstata para que llegue la radiación junto al tumor, ¿no? Eh, Esto evita efectos secundarios en otras partes del cuerpo porque la radiación no se está recibiendo más que en el sitio del cáncer, ¿no? O la radioterapia que le llaman interna o radioterapia que puede ser sistémica, que puede ser con el uso de isótopos radioactivos. Entonces hay un área también de estas enfermedades que es con medicina nuclear, por ejemplo, para enfermedades tiroideas, incluso enfermedad benigna, pero también cáncer de tiroides, pueden recibir yodo radioactivo. El yodo es un yodo radioactivo, es el yodo 131, es un isótopo que es reactivo, que es de formulación oral, los pacientes se lo beben y ese yodo se absorbe en el cuerpo y el único órgano que tenemos que metaboliza yodo es la glándula tiroides. Entonces, este yodo funciona como una terapia dirigida, solamente va a afectar tejido tiroideo y va a emitir una radiación que destruye tejido tiroideo también. Entonces hace una ablación de la glándula sin necesidad de hacer una cirugía. Es un tipo de tratamiento que se ha dispuesto para algunas enfermedades tiroideas, algunas requieren cirugías, pero otras requieren el yodo o la combinación de ambas. Y es una técnica de radiación que es diferente a las otras. Y lo mismo ocurre con otros medicamentos de medicina nuclear que van combinados con anticuerpos o con isótopos radioactivos de diferentes tipos, ¿no? Eh, entonces, bueno, la medicina nuclear y la radioterapia han dado oportunidad de combinaciones y de avances pues, tecnológicos. Sin embargo, no son terapias que sean tan ampliamente disponibles. Lamentablemente eso implica, como pues, es una infraestructura compleja, pues son equipos de alto mantenimiento y lamentablemente son también tratamientos o modalidades de tratamiento de alto costo. Para tomar en cuenta, ¿no? Que es una de las características de este tipo de tratamientos, pero claro que son pues actuales, ¿no? Ahora, ¿en qué consiste la oncología médica? Bueno, oncología médica es el tratamiento sistémico, ¿no? Generalmente implica las terapias que son como en todo el cuerpo. Habitualmente son para etapas más avanzadas, que son etapas que implican que a lo mejor ya no tienen una opción de cirugía o la cirugía ya ocurrió y lo que se está buscando es evitar una recaída. Estos son tratamientos que se hacen sistémicos y el principal tratamiento de la oncología médica es la quimioterapia, ¿no? Que es el uso de tóxicos o químicos que circulan por todo el cuerpo, llegando a todos los sitios donde haya cáncer y entonces de ahí venga como su efecto, ¿no? Lamentablemente la terapia sistémica implica también que llegue a lugares donde no hay cáncer y de ahí vengan efectos secundarios, ¿no? Del tratamiento. Entonces,
Muchos de los medicamentos que hay para oncología médica no son nuevos, existen hace varias décadas, pero hay algunos otros que se han incorporado a las modalidades de tratamiento, como pueden ser los bloqueos hormonales o, o la terapia blanco molecular, terapia dirigida, anticuerpos monoclonales que facilitan el tratamiento de cáncer. Pero no es posible ver una sola modalidad de tratamiento en la actualidad, pues porque sabemos que hay tipos de cáncer que requieren, por su tipo de agresividad, modalidades adicionales. O sea, les puedo decir que hay tipos de cáncer como el cáncer de piel, que, que el tratamiento quirúrgico, si no existe, pues no hay curación, ¿no? Sin embargo, es diferente esto como en otros diagnósticos, como a lo mejor el linfoma o la enfermedad trofoblástica gestacional, especialmente maligna, el coriocarcinoma. Son enfermedades que son muy sensibles a los tratamientos de quimioterapia y donde la cirugía no ha tenido ya un papel tan sobresaliente y la quimioterapia pueda lograr la curación. Y otras enfermedades que son eh, muy sensibles a tratamientos de radioterapia, incluso que no son enfermedades malignas, ¿no? Pero que pueden utilizar radiación con fines curativos y la radioterapia tiene su lugar ahí. Y hay otras enfermedades que requieren combinar el tratamiento y hacer una especie de terapia concurrente, concomitante al mismo tiempo, quimioterapia con radiaciones o en tiempos distintos para entonces lograr la curación. Por ejemplo, cáncer de recto o cáncer de mama son enfermedades que a veces implican la participación del especialista cirujano y de quimioterapia y de radioterapia en tiempos distintos, ¿no? Dependiendo de la situación de cada paciente, ¿no? Entonces, este tipo de modalidades incrementan la tasa de control de la enfermedad y mejoran los pronósticos. Mejoran también la tasa de curación. Entonces, bueno, este es un principio que cáncer como tal, pues no es una sola enfermedad, sino es una familia de enfermedades y cada enfermedad es distinta. De cada órgano tiene un comportamiento y factores de riesgo diferentes. La forma de hacer la etapa clínica y la forma de decidir los tratamientos son diferentes en cada caso. Ahora, ¿qué pasa con el cáncer que es incurable o que es avanzado? Bueno, esto también eh, requiere atención, requiere tratamiento y podemos lograr que los pacientes vivan más tiempo o logren control de la enfermedad. A veces como si fuera una enfermedad crónica más, ¿no? Como la diabetes o hipertensión. En otras ocasiones los tratamientos no son tan exitosos, pero sí se logran resultados a mediano o largo plazo, a pesar de que haya una enfermedad diseminada, ¿no? Entonces esto logra que el paciente esté en mejor condición por más tiempo. ¿Sí? Y también hay que considerar el estado global de salud del paciente pues en general, ¿no? O sea, no es diferente que sea un paciente eh, diabético con cáncer o que no sea diabético. Hay que contemplar las enfermedades que tenga concomitantes simultáneas el paciente porque requieren también pues atención. Entonces, esto le agrega complejidad a la forma de tratamiento, la naturaleza de las enfermedades y como les decía al principio, que esta es una enfermedad que suele incrementar su frecuencia conforme hay avance en la edad de los pacientes, entonces es más común ver cáncer en pacientes adultos y conforme mayor edad tengan, es más frecuente que puedan desarrollar cáncer, entonces también es una enfermedad que se acompaña en la etapa de senectud, ¿no? Ahora, hablando de los niveles de atención, ustedes se acuerdan que hay diferentes niveles de atención. Esto me imagino que lo vieron ya en epidemiología, como que hay una pirámide y que tiene diferentes niveles de atención, ¿no? La parte más, más importante es la de la prevención y después viene una que es la de detección oportuna y otra que es como paliación, ¿no? No me acuerdo si lo vieron así.
Bueno, yo cuando estaba en la facultad así lo vimos, que había 3 niveles de atención en médicos, digo, en medicina en general, y donde el nivel, digamos, más básico es el de la prevención de las enfermedades, ¿no? ¿De qué manera se puede prevenir el cáncer? Bueno, el nivel de atención primaria es que es el reducir la exposición a los factores de riesgo o las causas de cáncer, ¿no? Y de esa manera evitamos que haya más cáncer. Esto sería disminuir el consumo de tabaco, modificaciones en la dieta, disminución de exposición a radiación solar, radiación ultravioleta, alcohol, infecciones, por ejemplo, helicobacter o virus de papiloma humano, que son factores de riesgo muy importantes en la génesis de algunos tipos de cáncer. Cuando logramos eliminar todo eso, podemos impactar positivamente en que haya menos cáncer en lo sucesivo, ¿no? Entonces, esto es un nivel, digamos, básico y es principal, ¿no? Sería el número uno. También te hablamos de detección oportuna de las enfermedades, el encontrar la enfermedad en la etapa más pequeña posible, y esto incrementará las tasas de curación y tendrá un beneficio a continuación. Este sería un nivel secundario. Estos 2 niveles son del médico general, ¿no? En el servicio social, que sería la detección oportuna de cáncer de mama con evaluación de mastografías, exploración física. En el caso de cáncer de colon y recto, colonoscopía o evaluación con sangre oculta en heces, eso puede ayudar a descubrir un cáncer en el momento más temprano. La citología cervical para el cervix uterino, que es el Papá Nicolau. Ese test es una prueba, digamos, de tamizaje, de detección oportuna de enfermedad para cáncer de próstata, el tacto de la glándula y también la evaluación por antígeno prostático específico. Pueden permitir que encontremos cáncer en la etapa más precoz y que se facilite los resultados oncológicos. Hablando de cáncer cervicuterino, este nivel de atención primario, que es con Papá Nicolau, no es exactamente preventivo de enfermedad, pero sí ha facilitado que ya el cáncer cervicuterino no sea la primera causa de muerte por cáncer en la mujer en México y en otros países del mundo. Se ha logrado impactar positivamente en la detección oportuna de la enfermedad y se han logrado más temprano tratamientos curativos y pues aunque sigue habiendo cáncer cervicuterino, muchísimo, es mucho menos que antes porque se detecta a tiempo y tiene mayor índice de curación. Pero el implementar una vacuna contra el VPH ayudará a que entonces esta tasa de presentación de cáncer sea todavía mayor. Entonces, ¿qué es más importante? Pues bueno, sí es más importante en este caso que exista una vacuna, pero de igual manera, digamos, son 2 niveles diferentes de atención. El tercer nivel de atención, que sería el de los tratamientos, es que es el que va dirigido, digamos, a la menor cantidad de gente, ¿no? Que es lo que vendría estando en la pirámide en el punto más alto. Pues esto es porque ya son los pacientes que tienen cáncer, ¿no? Entonces, hablando de los niveles de atención, y esto puede aplicar para cualquier enfermedad, puede ser también hablar de diabetes. Tenemos que tener una prevención primaria, que es la base de nuestra atención como médicos. La detección oportuna, que sería el tamizaje, haciéndolo con hemoglobina glicada o determinación de glucosa en ayuno, índice de cintura-cadera, etcétera. Todos esos tests facilitan el identificar de manera precoz al paciente que tiene diabetes del que no. Pero ya alguien que ya tiene diabetes o que ya tiene cáncer, lo que hace es hacerse esta transferencia de información básica a la información clínica. Esto se le llama medicina de traducción o medicina traslacional, que quiere decir que se interpretan los datos y se acoplan para modalidades de tratamiento. Este es el nivel, digamos, más complejo o más especializado de la enfermedad, pero tal vez no sea el más importante porque lo que estamos haciendo es atender individuos que ya están enfermos, ¿no? En el caso de los niveles de atención en medicina, el tercer nivel de atención, el nivel terciario, sería para ofrecer tratamiento
no solamente es facilitar el tratamiento, sino tratar de resolver la enfermedad, o sea, curarla, o bien ofrecer limitación de secuelas o rehabilitación oportuna, que hablando de todas las enfermedades, siguen este orden. No sé, en el caso de una fractura de tobillo, un esguince de tobillo patológico que requiere un manejo quirúrgico, pues a lo mejor podemos hablar de que el tratamiento, que es el nivel más alto de atención, es pues cuando ya el paciente se le toman radiografías o se le hace un estudio específico y se le hace un tratamiento y después hay que rehabilitar el tobillo para que ese paciente vuelva a caminar como lo hacía siempre, ¿no? Pero si hablamos a la parte más básica de la atención, sería la detección oportuna de esto o la prevención, que sería con pues letreros de pise con cuidado, zona resbalosa o etcétera. Hablando de medicina laboral y hablando de medicina general, pues estos son más o menos los pasos para la atención de cualquier enfermedad. Enfermedad cardíaca lleva este mismo orden, ¿no? Entonces, lo que hace el especialista es ver el nivel más alto de atención, pero esto es el que abarca menos población en términos generales, ¿no? Bueno, estas son como generalidades. No sé si hay aquí dudas. Está muy fácil, ¿no? Sí, Sí, gracias, doctor. Sí, todo bien, doctor. doctor. Gracias. Gracias, doctor, todo bien. Listo. Entonces vamos a Doctor, ver. tengo una duda. Sí, ¿La presentación cree que nos la pueda pasar? sí. Aunque como ven es una presentación muy básica, ¿no? Pero sí se las subo para que puedan hacer así como algún pequeño repaso. Muchas gracias, doctor. Sí. Ahora, como les decía al principio, enfóquense por favor en lo que venga en el texto, porque eso va a ser más importante, ¿no? Y va a ser más completo. Pero sí, vamos a subir la presentacioncilla. Ok, entonces ahora vamos a ver. mm, Vamos a ver carcinogénesis. ¿O es esta de ciclo celular? No me acuerdo. Creo que es la de carcinogénesis y angiogénesis. Esto es lo siguiente. Después vamos a ver ciclo celular y obtención de datos, nomenclatura, etapa clínica y demás, ¿no? Pero este es otro principio de la materia que es así como más o menos complejo, ¿no? Bueno, para estos temas, por favor, lean el artículo de Hallmarks. Este ya se los había mandado. Y también el de Génesis del Cáncer, que viene ya sea en el manual del INCAN o en el manual del SMEO, ¿no? Para que podamos ir a la par con lo que se va a ir manejando aquí. Bueno, empezando con lo de carcinogénesis y este es el origen de la enfermedad. Hay un artículo que es de Nature Reviews, no es nuevo, es del 2007, que habla sobre cómo se origina la enfermedad. Esto es una enfermedad que, como les decía, es un rasgo evolutivo que tiene miles de años, que ha acompañado a la raza humana desde su origen y que es una característica del mundo animal, porque se ha encontrado pues también en animales, desde luego, ¿no? Y sabemos que no tiene un origen preciso, pero intuimos que lo que encontramos es cáncer y en retrospectiva podemos inferir que ocurre todo esto en el momento previo, quizá las alteraciones más pequeñas, que son daño en el código genético, ocurren generando mutaciones y esas mutaciones favorecen a que haya estas mutaciones en las células germinales o las células pluripotenciales que después ocasionan la enfermedad como tal. Ahora, ¿en qué momento ocurre eso? Es muy difícil saber, pero se intuye que nosotros somos un modelo dinámico de expresión
de genes, ¿no? Sabemos que hay genes que portamos que no tienen una función hasta que se replican y se expresan y que tenemos un genotipo y un fenotipo y que no siempre el genotipo va a predisponer a enfermedad, ¿no? Sin embargo, cambios en las modalidades de reparación de este código genético que se está desenrollando y enrollando muchas veces durante un ciclo de vida y los cambios en el estilo de vida pueden favorecer que haya modulación, ¿no? En la expresión de algunas proteínas. Sabemos que el sistema inmunológico, la dieta, cambios genéticos favorecen el que estos daños en el código genético se propaguen y después exista esa mutación. Y las mutaciones no siempre producen enfermedad. Hay que pensar que esto implica que haya células en etapa reproductiva de manera simultánea por miles, que pueden ser susceptibles de errores, y no es hasta que existe una pérdida en el control de calidad de estas células y su propagación que ya pueden vencer ese ciclo celular y entonces ser células anormales. Entonces, existe una posibilidad de que haya pues, papel del azar también como un contribuyente. O sea, hay algo que ocurre así como de manera aleatoria, que es impredecible, y una falla que es intrínseca. Estos mecanismos de preservación son, ¿cómo les puedo decir? No son infalibles necesariamente, ¿no? Y existe una selección natural tipo darwiniana que hace que estas células sobrevivan después de un esfuerzo, después de una adaptación a un entorno, y eso entonces genera la expresión de enfermedad. Bueno, esto es una teoría muy compleja que obviamente no es tan demostrable clínicamente, pero es más como vista desde el punto de vista como filosófico, ¿no? Y tiene muchos pasos entre sí, lo que quiere decir que esta propagación de la enfermedad no es un fenómeno de un solo paso, que esto requiere mucho tiempo y que requiere participación de muchas alteraciones entre sí. Entonces, ¿cómo ocurre la carcinogénesis? Bueno, sabemos que es un proceso de múltiples pasos, que hay alteraciones que son heredadas. Esto es en el menos de los casos. Se presume, por ejemplo, hablando de cáncer de mama, que uno de 20 casos en general son los que van a tener una trascendencia hereditaria. Hablando de cáncer de mama, y que la mayoría de los cánceres de mama, estamos hablando de 19 de 20, son adquiridos, son alteraciones que son, digamos, de tipo esporádicas, ¿no? Que no tienen una causa hereditaria como tal, pero tampoco tienen una causa conocida necesariamente. Entonces, cada enfermedad en cáncer se comporta de manera distinta. Cáncer de ovario tiene un perfil donde estos números cambian, cáncer de colon también. Entonces, no podemos pensar que siempre es herencia, ¿no? Existe transformación de las células normales y también existe este fenómeno de acumulación de alteraciones. O sea, finalmente son células transformadas, pero que no tienen una reversa, sino que se siguen transformando paso con paso con paso. Y si lo ordenáramos, digamos, por pasos, esto es un fenómeno igual teórico, hablamos de una fase de iniciación, promoción maligna, conversión maligna y progresión tumoral, que el tejido pequeño se va haciendo más grande y se va haciendo una enfermedad menos compleja o de alteraciones muy puntuales moleculares hasta una enfermedad más compleja que abarque pues, un aparato completo, un sistema completo, ¿no? Un organismo entero. Entonces tenemos un sistema dinámico que estos dos sistemas están intrínsecos, son dentro de esta propagación de enfermedad. Hablamos de discontinuidad de tiempo-espacio. El sistema dinámico le da orden a que a mayor tiempo va involucrando también mayores dimensiones, ¿no? Y una interconexión de variables en el modelo que dice aquí que es no lineal porque tiene varios pasos y varios intentos, no necesariamente es una enfermedad como progresiva, como una curva, sino que tiene
ciertas oscilaciones, ¿no? Entonces, bueno, estos son modelos que si lo quisiéramos hacer como desde el punto de vista matemático, tendríamos que estar buscando en qué momento se da un paso para que exista el que sigue, ¿no? Y como cada individuo es diferente, o sea, el hecho de que haya variables biológicas eh, puestas en juego hace que entonces haya mucho menos forma de predecir pues todas las situaciones. Esto es lo que ocurre con las ciencias biológicas, no son tan exactas como otras porque existen variabilidades en los individuos, ¿no? Ahora, el sistema jerárquico habla sobre grados de complejidad, sobre complejidad que empieza generalmente a nivel molecular y que después se afectan a aparatos y sistemas. Que estas mismas definiciones son las que se presentan en otras enfermedades, ¿no? Hablando de diabetes, se sabe que la diabetes no es una sola enfermedad, es un síndrome que abarca varias enfermedades y una de ellas es por alteraciones moleculares en los receptores de glucosa, ¿no? Esto yo creo que ya lo vieron alguna vez o en fisiología, que hay estos receptores GLUT1, 2, 3 y 4 que se alteran y ya tienes un metabolismo anormal y se genera resistencia a insulina y después se genera diabetes. Y no es hasta una etapa más avanzada de la diabetes que ocurre el infarto cardíaco, o la insuficiencia renal, o la retinopatía, o la neuropatía, o todas, ¿no? Pero ¿por qué hay pacientes que desarrollan neuropatía y hay otros que desarrollan retinopatía y otros tienen infartos y otros tienen EBC? Bueno, esta complejidad y estas características que son individuales ya son más difíciles de predecir, pero bueno, el sistema jerárquico se basa en eso, en incremento en grados de complejidad y manifestaciones en múltiples niveles, pero que todas son de una sola causa. Los hallazgos son ordenados porque pues empiezan de menos a más. ¿Cuál de los dos es el que manda en cáncer? Pues la verdad es que ninguno de los dos tienen participación. El sistema dinámico, las interconexiones en tiempo y espacio, y el sistema jerárquico, que es de menos a más. Más o menos así es como se puede predecir que tenemos alteraciones que son moleculares, que son las más precoces, generalmente. Son alteraciones en receptores de tejidos o mutaciones muy puntuales, muy pequeñas. Después van a afectar a la entidad subcelular y después van a alterar a la entidad celular, después el tejido, después el órgano, después el aparato y después el sistema. Entonces, ¿en qué momento esto es cáncer, cáncer? Pues la verdad es que algunas alteraciones ya podrían cumplir con la definición de cáncer, ¿no? Pero estas manifestaciones sistémicas, que es lo que veíamos en las últimas clases, las manifestaciones clínicas de un paciente con una enfermedad avanzada, pues son muy tardías, ¿no? Esto sobre el retraso en cicatrización de heridas, la pérdida de peso, la fatiga tan intensa, ocurren cuando la enfermedad está pues de muy alta complejidad. Y hablábamos de este horizonte de tratamiento, ¿no? Una etapa subclínica de la enfermedad, donde la enfermedad es invisible y no es detectable, y una etapa clínica donde la enfermedad sí es tratable, y una etapa, digamos, tardía, donde ya es como, pues, demasiado tarde, ¿no? Y que más o menos el paciente tiene como este horizonte y es este espacio de pacientes, esta zona de aquí, entre aquí y aquí, que cumple con cierta cantidad de replicaciones y cierta cantidad de tejido afectado y cierto número de células, donde podemos detectar la enfermedad y podemos tratarla e incorporar ahí tratamientos. Y esta fase que es demasiado tardía, pues es generalmente donde existen estas manifestaciones. Pero tal vez el origen, digamos, el umbral clínico existe más o menos en esta parte, cuando ya hay alteración de los tejidos, porque todo esto antes, pues la verdad es que es indetectable, ¿no? Entonces, más o menos así figura, esto es un proceso más o menos ordenado que implica todas estas alteraciones y no es hasta que hay incremento de complejidad que se afecta al organismo. ¿Cuáles son las manifestaciones tardías de la enfermedad? Bueno, tal vez los desórdenes psicológicos y la caquexia.
Y los efectos, digamos, previos a eso sería esta parte, la de metástasis, angiogénesis, pérdida de diferenciación celular, anormalidades en la cinética, inhibición de la apoptosis. Ocurren a nivel celular, pero pues esta parte sí ya es evaluable, ya es detectable por microscopio. Y toda esta parte es, digamos, lo que ocurre previamente, ¿no? Los cambios genéticos que son acumulables y entonces más o menos este es el orden que se le va dando de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces, volviendo al esquema este de la selección natural, sabemos que es un proceso eh, dinámico que evoluciona con el paso del tiempo. Es hasta cierto punto impredecible porque no podemos saber en qué momento nuestro código genético es estable o es inestable y empezará a tener este daño y empezará a haber estas mutaciones y va a haber una intervención aleatoria donde finalmente esa mutación desencadena cáncer. En teoría, todos los días producimos cánceres, ¿no? O sea, producimos células anormales que no son susceptibles de proliferación porque nuestro sistema de control de calidad es muy preciso y evita que haya ese tipo de propagación. Pero esto es un rasgo evolutivo, entonces tal vez no será hasta después de muchísimas miles de veces que ocurra esto y entonces ya genere un error y que después eso se convierta en cáncer, ¿no? ¿Qué tan probable es? Pues dependiendo del tipo de cáncer, pero se presume que cáncer de mama afectará a una de cada 6 o cada 7 mujeres, más o menos para el 2030, ¿no? Estamos hablando de gente de edad reproductiva, mayores de 30 años, máximo 70 años. Esa sería nuestra casuística, hablando solo de cáncer de mama. Entonces, ¿cómo podemos evitarlo? Bueno, pues no se sabe. Sabemos que hay estos moduladores de riesgo, pero también sabemos que hay alteraciones que no dependen de estos moduladores de riesgo y sabemos que también hay esta intervención. Esto, como les decía, es un principio tal vez como un poco como filosófico, ¿no? Pero más o menos así funciona. Entonces, hay modelos que están muy bien descritos, que esta es otra diapositiva que es muy repetida y que la estarán viendo seguramente varias veces durante el curso porque es muy puntual en esto de la acumulación de las alteraciones, ¿no? Y un tiempo de evolución largo que puede ser de muchos años, ¿no? Se presume que de 10 a 30 años. Claro que hay enfermedades que son más rápidas o más agresivas o más precoces, pero el principio de esta diapositiva es que el cáncer no ocurre sino muchos pasos después, donde estas alteraciones se van acumulando y se van sumando para que entonces haya células cada vez más transformadas, un código genético aberrante que va teniendo una mutación más otra, más otra, más otra, y que entonces no es un fenómeno de una sola mutación el que genera el cáncer, ¿no? Ese es el ejemplo que se quiere presentar en esta diapositiva. Ahora, el fenómeno de cáncer, desde que ya hay cáncer y que es un cáncer que empeora con facilidad, es un periodo más corto que el de la génesis del cáncer, ¿no? Donde se requieren más transformaciones. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ya una vez existen datos de enfermedad, es más fácil que se reproduzca, que varíe, que migre, ¿no? Bueno, ¿a qué le llamamos mutaciones? Las mutaciones son cambios que ocurren en el código genético. Pueden ser alteraciones cromosómicas, pueden ser pérdidas de función, ganancia de función, alteraciones también en el ARN, en el ADN también, o sea, son variables. Estas son las definiciones que hay de mutaciones. Cuando vieron biología molecular, ya vieron esto, ¿no? Que hay alteraciones de tipo puntual, hay inserciones, deleciones, amplificaciones, translocaciones, inversiones. ¿Cuál es la que participa más en cáncer? Pues la verdad es que son todas, ¿no? Existen algunas translocaciones que son famosas, como el del cromosoma Filadelfia, ¿no? Ese sí lo han visto, supongo, o lo han escuchado. Sí, de las leucemias. Sí. Ujú.
Bueno, pues ese tipo de translocación no solamente es la que genera, o sea, no solamente es detectable en un cariotipo, sino que podríamos ver proteínas que son anormales a partir de esa translocación. O sea, se modifica la estructura molecular de una célula y tiene una capacidad de producir proteínas distintas, ¿no? Y hay otras que son de inserciones, de lesiones. En el caso del EGFR, que es el receptor de, del factor de crecimiento epidérmico, este puede tener una lesión en el exón 19 y entonces ser una proteína que ya queda activada, digamos, automáticamente y favorece el crecimiento celular. Entonces, cada alteración, dependiendo del gen y dependiendo del tipo de célula, tendrá un papel diferente en la génesis del cáncer, ¿no? Este es un ejemplo, pues nada más como para ver las figuritas. La verdad es que no es un tema de examen ni de estudio así como tan puntual, pero es nada más como para que se acuerden que son diferentes tipos. Tenemos alteraciones genéticas que son más comunes, más populares también, como estas que les decía en EGFR. Tenemos así como la capacidad de secuenciar el gen y de encontrar la alteración así muy puntual, que son las que se encargan de la regulación del ciclo celular, apoptosis, reparación del DNA, y hay algunos cambios hereditarios y otros cambios adquiridos. Y tenemos también alteraciones que son epigenéticas, que son cambios hereditarios, eh, pero que no son en zonas codificantes del DNA. Esto supongo que también ya lo vieron, que son las que implican cambios en la metilación, modificación de histonas, silenciación de genes asociada a RNA y que también pueden desencadenar cánceres, ¿no? ¿Cuáles son más importantes? Pues la verdad es que son las dos. Y la parte importante aquí es, bueno, de la parte interesante es que estas son alteraciones que pueden ser más o menos manipulables, ¿no? En el caso de las alteraciones que son eh, en proteínas de reparación del código genético, sabemos que en esta parte de por aquí podemos influir en la presentación de la expresión de algunas proteínas. Y tenemos en la actualidad inhibidores de PARP, que son moléculas muy pequeñas, y inducir en estos cambios epigenéticos, silenciación de cambios, y eso ya funciona como un tratamiento anticáncer. Entonces, podemos ir, digamos, desde lo más sencillo a lo más complejo, pero estos cambios en MMR favorece un cierto tipo de cánceres e identificar esta alteración nos permite también identificar una modalidad de tratamiento específica. Entonces, ¿dónde venía lo del PARP aquí? Bueno, ya se me perdió. Ah, ya me acordé cómo llega aquí. Aquí está, una alteración que se llama ERCC1, es una mutación que favorece la resistencia a algunos tipos de medicamentos. Entonces, si hacemos un estudio de cáncer muy complejo, podríamos identificar esta mutación y esto hace que los pacientes tengan resistencia al platino, ¿no? Al cisplatino, oxaliplatino, carboplatino, y son tipos de cánceres más rebeldes, más difíciles de tratar, ¿no? ¿De qué depende que exista todo eso? Pues de esos cambios, ¿no? De esos cambios genéticos y epigenéticos. A lo que nos lleva también a un estudio más puntual del cáncer, también tomando en cuenta alteraciones genéticas. Entonces, existen dentro de los tratamientos anticáncer las evaluaciones con genetista, que permiten no solamente identificar rasgos de herencia dentro de las enfermedades, sino también alteraciones que pueden ser muy puntuales y que se pueden manipular para favorecer respuestas a tratamientos. Hablando de cáncer de colon y cáncer de pulmón, tenemos una familia de genes que son estos RAS. Tenemos KRAS, NRAS, BRAF, que están en cascada como señalización celular y que intervienen en múltiples pasos para crecimiento celular. ¿Se acuerdan de este rollo de
de las vías de señalización de las MAP-sinasas y segundos mensajeros y todo ese rollo. Bueno, estos los podemos ubicar alterados en algunos tipos de cáncer y pocas ocasiones tienen un papel terapéutico, pero sí pueden tener un papel en pronósticos, en predecir cómo se va a comportar un tipo de cáncer. Obviamente a mayor cantidad de mutaciones puede ser más agresivo, pero podemos distinguir pronósticos distintos en cáncer de colon que tienen la mutación del que no la tiene. Entonces sí se vuelve interesante el estudio. A veces son alteraciones genéticas que no son heredables, son adquiridas, son estas alteraciones somáticas y entonces nos aportan más sobre cómo atender una enfermedad contra otra. Otra alteración es esta, RBB2, que se le ha llamado también HER2-Neu, que es un receptor específico que puede estar ampliado o puede estar sobreexpresado en algunos tipos de cáncer de mama. ¿Qué tan frecuente? Más o menos 1 de cada 5 o hasta 1 de cada 4 casos de cáncer de mama poseen este receptor y vuelve su tipo de cáncer más agresivo. Sin embargo, este receptor es, ¿cómo se puede decir? Es manipulable o es alterable con medicamentos, como puede ser biológicos. Hay un biológico para cáncer de mama HER2 positivo que se llama trastuzumab, es un anticuerpo monoclonal. Y los pacientes que tienen esto, pues se le agrega el trastuzumab y neutraliza ya esa agresividad que tenía ese tipo de cáncer, ¿no? Y hay otras alteraciones que ocurren en genes supresores que, como ustedes se acuerdan, son genes que tienen ya un papel de protección del código genético. Son genes que son guardianes y que son buenos, pero cuando se alteran, cuando mutan, se transforman y entonces pierden su función y dan paso a propagación de diferentes tipos de cáncer, ¿no? Tenemos estos, PETEN, BRCA1, BRCA2, retinoblastoma, que favorecen distintos tipos de cáncer y que sí tienen un papel en herencia de diferente penetración, ¿no? Pero en el caso de BRCA1 es un tipo de alteración genética que favorece cáncer de mama, ¿no? En los pacientes que están afectados, 95% de las veces producirán cáncer de mama. 50 a 60% de las veces les causa cáncer de ovario, pero también está implicado en cáncer de próstata y en cáncer de páncreas. Entonces es un gen que tiene, pues, digamos que mucha, ¿cómo se puede decir? Mucha importancia en el estudio de cáncer porque favorece diferentes tipos de cáncer y su forma de herencia es autosómica dominante, que quiere decir que una paciente que esté afectada con BRCA1 tiene 50% de posibilidad sus hijos de tener el gen alterado también. Entonces esto hace que haya familias que desarrollan cáncer, ¿no? Otras alteraciones están en los genes de reparación que pueden favorecer enfermedades como esta, la poliposis, el cáncer de colon hereditario no polipósico o también el síndrome de Lynch, que son enfermedades como genéticas, ¿no? Entonces, bueno, a lo que iba con esto es que hay tantas alteraciones como podamos estudiar. Algunos tipos de cáncer tal vez son menos frecuentes y tengan menos estudios y los conocimientos sean un poco más limitados. Los cánceres que son más estudiados son los más frecuentes, entonces eso también facilita el que exista pues información así como muy puntual, ¿no? Hablando de las alteraciones epigenéticas, digo, estas son Doctor, diapositivas nada más para recordar, ¿sí? perdón, tengo una duda. Le quería preguntar Ujú. algo. Es que varias veces he leído de una vía que se llama PI3K AKT-mTOR Sí, o algo, pero quería preguntarle, o sea, ¿es común o sea, o es muy particular de ciertos cánceres que pues se altere esta vía?
Ajá, no, no es tan común, pero es frecuente, más o menos 20-30% de los casos en cáncer de mama, especialmente metastásico y sensible a receptores hormonales. Pero es una vía que tiene formas de tratamiento, ¿no? Entonces, sí es interesante. PI3K. Tenemos algunos medicamentos que son inhibidores de mTOR, como el temsirolimus o everolimus, y se han estudiado pues en diferentes enfermedades. Entonces, estas vías de señalización, pues la verdad es que ¿cómo se puede decir? Van a la par de otras vías, ¿no? Por aquí hay un esquema en el Hallmarks que está bonito, que es el de la señalización celular, y vienen un montón de vías, ¿no? No sé si esta la vieron, pero aquí podemos encontrar la de PI3K, KTE-mTOR, la de las mapsinasas, la del RAS, la de HER2, miren, aquí está, PI3K, alteración en PTEN, cuáles son los genes que tienen como una manipulación que causan un freno en una vía y otros que son aceleradores o son catalizadores, etcétera. Entonces, sí, todas las vías son igual de importantes, están más alteradas unas que otras en diferentes tipos de cáncer, pero todas están como mancomunadas, como están como relacionadas entre sí. Bueno, Gracias, doctor. hablando de los cambios epigenéticos y de la metilación, bueno, estos son cambios que son de novo, que pueden ser temporales o permanentes, y esta es su forma de activarse, ¿no? Se metilan algunas bases y ya modifican la manera en que se replican estas porciones de RNA. O las modificaciones histonas pueden hacer que haya una ganancia de función. En el caso de cromosoma Filadelfia, puedes tener cromosoma Filadelfia y no tener enfermedades, ¿no? Pero también puede ocurrir que se desarrolle esa translocación y si se expresa, entonces sea a través de estos cambios epigenéticos y esa expresión es la que dará el origen de los tumores. Entonces, ¿podríamos silenciar un cromosoma Filadelfia con medicamento? Pues sí, la respuesta es que sí, eso ya se ha hecho. Hay medicamentos como tipo el imatinib que logran justamente eso, una regresión de las alteraciones. No es como que corrijamos el código genético del paciente, pero sí podemos silenciarlo, ¿no? Ahora, esto, pues les hablo de ejemplos así como muy precisos, ¿no? Habrá muchas ocasiones en que no haya nada de esto, lamentablemente, pero bueno, se estudia un poco más. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Nada más que se acuerden que existen los cambios epigenéticos y ya, pues no tienen que irse más allá. Esto no se los voy a preguntar en el examen, así como lléname el esquema con participación de la metilación en cambios epigenéticos, de ninguna manera. Algo que me digan, ah, sí hay cambios genéticos y epigenéticos, para mí es suficiente, ¿no? Ahora, esto es lo que les decía, este conocimiento se lleva a cabo en esta traducción. Se encuentran algunas alteraciones que son en laboratorio, en la fase preclínica, alteraciones que son moleculares, se diseña alguna droga que eh, vaya a marcar o vaya a modificar la función en alguna zona, se hace un estudio clínico con laboratorio y después se hacen tratamientos en individuos afectados, ¿no? Y esto ya logra las aprobaciones de algunos tratamientos y este es el crecimiento que hay, como digamos, en avances tecnológicos, pero siempre hay algunos cambios que están en tratamiento, por ejemplo, azacitidina ya es un medicamento que existe para algunas formas de leucemia, pero antes tenía solamente pruebas a nivel de laboratorio, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que se empiezan a determinar enfermedades que puedan ser susceptibles de este tipo de manipulación. Se hacen las pruebas iniciales
y después se hace ya el ensayo clínico. Y ya con el ensayo clínico podemos saber si esto sirvió o no sirvió y van aportando, van enriqueciendo el arsenal de tratamientos, pero no solamente eso, sino también el mejor entendimiento de cómo se producen estas enfermedades, ¿no? Entonces, más o menos así ocurren en serie los cambios en los pacientes. Son alteraciones que son mediadas también por exposición a cambios en el medio ambiente, dieta y estilo de vida, o sea, estos son innegables, ¿no? Y los otros son cambios que son ya de reparación de células, ¿no? Cambios genéticos, epigenéticos, mutaciones, translocaciones, polimorfismos, que van a estar favoreciendo la génesis del cáncer. Pero no es hasta que ocurre estos fenómenos acumulados que se produce la enfermedad. O sea, por eso no tienen que estarse preocupando por sus cambios epigenéticos, ¿no? En este momento. Pero puede ser después de 20 años de fumar que se den cuenta que el cigarro favorece algunas formas de enfermedad, algunas situaciones, ¿no? Entonces, y serán otras cosas también más adelante. Ahora, esto, ¿por qué entenderlo? ¿Por qué saberlo? Pues porque el cáncer es una enfermedad que surge de alteraciones que son producidas en procesos que son normales en nuestro cuerpo. O sea, estos cambios genéticos, epigenéticos ocurren pues porque hay una rutina que es alterada y no es hasta una fase muy tardía de esas alteraciones que se desarrolla la enfermedad. El artículo de Hallmarks, que es de Hanahan, este es el original del año 2000, que no es un artículo nuevo, pero es muy claro o muy explicativo en cómo hay algunas características de las células tumorales que son eh, muy precisas, son muy particulares y que ayudan a entender cómo se comporta la enfermedad y se le han llamado sellos, ¿no? Sellos del cáncer, que son como características que son, eh, ¿cómo se puede decir?, compartidas entre los diferentes tipos de cáncer, ¿no? Y estos son los primeros 6 sellos que se describieron en el año 2000, que son evasión de apoptosis, eh, suficiencia para señales de crecimiento, insensibilidad a las señales de inhibición de crecimiento, invasión tumoral y metástasis, potencial replicativo infinito y angiogénesis, ¿no? Después se agregaron otros sellos, como es este, el del ambiente microinflamatorio, y después se agregaron otros más, ¿no? Que es, por ejemplo, esta, la de resistencia a la muerte o el envejecimiento celular, ¿no? Y estos sellos emergentes se describieron en 2011, que hablan sobre evasión inmune, inestabilidad genómica y mutaciones, y desregulación de los ciclos energéticos. Entonces, en total ya tenemos 10 sellos. Son estos. Ocurren en diferentes momentos, en diferente orden en cada tipo de cáncer, pero son características que permiten conocer mejor el cáncer y también conocer mejor las modalidades de tratamiento que hay actuales, ¿no? Pero no podríamos pensar que algunos cambios ocurren antes que en otros porque estos sellos se combinan de diferente manera en diferentes tipos de cáncer. Tampoco podríamos pensar que todos los tipos de cáncer tienen todos los sellos, pero más o menos así funciona. Miren, estos son como componentes, se les pone como un iconito y habla sobre características que adquiere la célula tumoral como habilidades adicionales y se van armando en diferente orden y diferente cantidad de veces. Algunas ocurren en tiempos distintos o ocurren en diferente número de ocasiones y ya le dan al cáncer características así como peculiares. Entonces, este es un intento por explicar por qué unos cánceres tienen más facilidad de metástasis que otros, ¿no?
y por qué unos son más agresivos que otros, por qué algunos tienen mayor formación de vasos sanguíneos nuevos que otros tipos de cáncer. Bueno, pues porque los sellos son diferentes, ¿no? Pero esta es una manera como de imaginar que así se va ordenando esto, ¿no? Este es el esquema, el más completo, que como les digo, tiene como un iconito para explicar en qué consiste cada alteración. Y las vamos a ver de una por una, ¿ok? Entonces, respecto a la señalización celular, sabemos que hay unas vías de crecimiento que son normales, que las tenemos para reemplazo de tejidos, pues, ya del cuerpo, ¿no? O sea, te caes y te raspas una rodilla y para reparar esa piel que está dañada, entonces lo que ocurre es que hay señales de crecimiento que facilitan que haya fibroblastos en esa zona de cicatriz y que proliferen y generen una matriz nueva y generen un tejido de granulación. Y después se acaba ese estímulo y ya no hay más formación de cicatriz, pero se repara una herida. Y lo mismo ocurre en cualquier forma de cicatriz. Y las adaptaciones que tenemos de los tejidos que van envejeciendo y van siendo sustituidos en sus células por células más nuevas, tienen este mecanismo, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre en el cáncer? Que existe independencia de producción en los factores de crecimiento. Esto quiere decir que a lo mejor algunos tipos de cáncer tienen su propia producción de señales de crecimiento, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si la misma célula desarrolla su capacidad de producir citocinas que estimulen su proliferación? O sea, ya no usa citocinas ajenas, sino usa propias y entonces genera su propia vía de señalización. O bien altera sus receptores para que entonces estas vías de señalización sean sostenidas, que ya no sean activables por ligando. O sea, en términos generales tenemos así como el receptor y tenemos el ligando, y no es hasta que se une el ligando con el receptor que se traduce una señal. Bueno, existen receptores que están mutados, que están permanentemente activados, aunque no tengan un ligando. Entonces, en el caso de las mutaciones o de la señalización celular, esto es una forma de mantener el crecimiento celular sin detenerse. Uh-huh. Estos son los ligandos y receptores que son mejor conocidos y las capacidades que implican. Tenemos aquí sobreexpresión de KIT, de HER2, de modulaciones en el factor de crecimiento derivado de plaquetas, FLT3 y factor de crecimiento derivado de insulina, factor de necrosis tumoral, que son factores, digamos, de disminución de, ¿cómo se puede decir? Como de freno a proliferación celular, pues también puede ser que se adquiera una capacidad de inhibirlo, ¿no? Pero eso es otro rasgo distinto. Pero esta señalización sostenida a veces implica que haya esta activación constitutiva de receptores, que quiere decir que ya no requieren ligando, o bien sobreexpresión en la cantidad de receptores así en la membrana celular, que entonces hacen que un ligando o poco estímulo de ligandos tengan más estímulo, ¿no? Entonces tenemos un ligando que puede dar una estimulación a varios receptores al mismo tiempo, ¿no? Y que esto potencie la respuesta eh, de estos receptores, ¿no? Este es otro mecanismo, pues, o sea, hablo de que hay posibilidades distintas, pero más o menos van basadas en este principio. Entonces, la célula tumoral tiene con más facilidad crecimiento con vías que ya están como conocidas y los mecanismos son pues esos. Entonces, si analizamos este ciclo celular, vemos que hay pues una gran complejidad en las vías de señalización. Tenemos, como les decía, los puntos de freno que están en color rojo y podríamos inhibirlos, pues así como en cascada, en secuencia, decir, bueno, si ya conocemos una vía de señalización como esta de PTEN, pues ¿por qué no la bloqueamos y ya?
¿O por qué no bloqueamos todas, no? Y listo, y con eso acabamos con el cáncer. Pues sí, o sea, el detalle es que estas son vías de señalización de crecimiento también de células normales. O sea, un paciente que pierde la función de varias vías de señalización también pierde la capacidad de regenerar sus células que están en envejecimiento o pierde o disminuye su posibilidad de generar cicatrices, ¿no? Entonces, o sea, tampoco es así como que no se haya ocurrido antes, desde luego que sí, de hecho se han hecho muchísimas pruebas, pero finalmente se ha encontrado que hay vías de señalización que también se van encadenando unas con otras. Entonces, a veces bloqueamos esta vía y lo que podemos lograr es que el crecimiento celular se desvíe por otro lado, ¿no? Y que busque la célula una manera de sobrevivir, pues haciendo un puente en las vías de señalización. Y eso es lo que ocurre, por eso el cáncer a veces es tan difícil de eliminar, porque encontramos una vía de crecimiento y la bloqueamos, pero el cáncer la evade y activa otra porque lo que hace es adaptarse para sobrevivir, ¿no? Bueno, más o menos así es como funciona también. Ahora, ¿qué pasa con las... A ver, otra forma de adaptación es la pérdida de sensibilidad a las señales de crecimiento, que ese es otro rasgo también, es un segundo sello. Viene aquí en el ejemplo, en esta parte de aquí, los factores que son de inhibición de crecimiento celular, como es el factor transformante de crecimiento beta, es una señal de freno, ¿no? Donde en el caso de las cicatrices, nuestro cuerpo le avisa al tejido que está formando la cicatriz que ya terminó de cicatrizar y entonces cede el crecimiento. En el caso del cáncer, esa señal de crecimiento es desobedecida y entonces no hay un freno. Y puede ser que se mantenga la célula en constante crecimiento, pues porque desobedece a esta señal. Entonces, estos puntos de freno puede el cáncer librarlos. Y tenemos algunas alteraciones que son muy puntuales, como mutación en el gen de retinoblastoma o P53, que son frenos de ciclo celular o son desviaciones hacia apoptosis, y entonces el cáncer adquiere la capacidad de ignorar esa señal de freno o de apoptosis. Entonces puede ser que en algún momento de la enfermedad estas sean señales que sean efectivas, pero no será hasta que exista un fenómeno de adaptación o de sobrevivencia, que son rasgos como evolutivos, generaciones después de que estas células ya son capaces de sobrevivir a estas señales, aunque existan, no verse afectadas, ¿no? Entonces, son las dos cosas en sí. Es esta deseñalización sostenida de factores promotores de crecimiento, pero también la desobediencia a los factores de inhibición de crecimiento. ¿Ok? ¿Esto queda claro? Creo que ya lo habían visto, ¿no? Seguramente. Sí, doctor, gracias. Listo, ¿qué más? Evasión de muerte celular y senescencia. Senescencia se refiere a envejecimiento celular. ¿Qué quiere decir? Que nuestras células tienen la capacidad de saber cuando ya han vivido lo suficiente y retirarse, ¿no? Se pasan a este proceso que es el de las caspasas o la activación de citocromos y se genera un suicidio celular programado, ¿no? Sin hacer así como demasiado ruido. Son células que se retiran de la línea de trabajo y se sustituyen con células nuevas. Y tenemos pues un proceso ordenado de sistema inmune que recoge todos esos organelos, los reciclan, desechan una buena parte y todo lo demás se recicla y se generan células nuevas. En el caso del cáncer, el cáncer es capaz de sobrevivir o de mantener sus organelos que han sido dañados y a evadir el envejecimiento. O sea, son células que sí envejecen y van perdiendo su capacidad de proliferación, pero evaden esa respuesta autoinmune. ¿De qué manera lo hacen? Pues desobedeciendo las señales de retiro. Y otra es manteniendo un potencial replicativo infinito.
O sea, ya las señales que son de desviación de la célula del ciclo celular hacia apoptosis se omite, o sea, existe, pero ya no tiene el mismo efecto. O bien se desarrolla un paso adicional con alteraciones por ejemplo, las ciclinas, que son, ¿cómo se puede decir? Como puntos de participación, puntos de restricción del ciclo celular que limitan que los ciclos no sean como infinitos y entonces el cáncer los desarrolla para tener esa capacidad de replicación como sin control, ¿no? Ahora, sabemos que las células normales tienen un número limitado de ciclos replicativos. No sé, por así decirlo, tenemos células en la piel que se pueden sustituir o se pueden replicar 20 veces. Cuando llegan al número 21 ya no lo pueden hacer y se van hacia apoptosis. En el caso del cáncer, esta capacidad de replicación se alteró y una de las teorías, una de las causas de esa alteración es que existe una telomerasa que es sobreregulada. ¿Qué quiere decir? Que es una enzima que favorece el que haya telómeros más largos. Ustedes se acuerdan que los telómeros cortos son características de las células más ancianas, ¿no? Que se pueden replicar menos veces. Es como si tuvieran una cantidad de tickets para una feria y decidan subirse a la rueda de la fortuna más veces, ¿no? Algo así. Entonces, en el caso del cáncer, son células que tienen más tickets que las otras. ¿Por qué? Porque su telomerasa sobreregulada les permite tener telómeros largos y entonces no envejecer y no irse hacia apoptosis. Los telómeros cortos son los que te llevan a esto. Las células que están alteradas tienen entonces telómeros más largos. Esto se puede medir en vivo y sabemos que estas células pueden permanecer en fase de ciclo celular G0, que es una fase de reposo, y quedarse guardadas y después no morirse. En las células anormales, el proceso normal es que envejezcan y después se mueran porque sus telómeros se hacen cortos, pero el hecho de que tengan telómeros largos las vuelve inmortales y las deja seguirse reproduciendo, o sea, pueden tener todavía más mitosis. Entonces, la sobreexpresión de genes como el RAS pueden lograr que estas vías sean mantenidas y que entonces estas células se mantengan en constantes replicaciones. Entonces ya no hablamos de, en teoría, 20, digo 20 como un ejemplo, ¿no? No que sea ese un número como preciso, ¿no? Pero suponiendo esa es la manera en que un cáncer puede tener muchísimas más replicaciones de lo normal. Bueno, pues hasta aquí le vamos a dejar, ¿ok? Vamos a ver lo demás el día de mañana para que vayan leyendo pues un poco más también y que sea esto más fácil de avanzar. Entonces, por favor, busquen este artículo de Hanahan que está en creo que ya se lo subí, ¿no? O no está en el Teams, no me acuerdo. No, doctor, creo que no estaba en el Teams. Pues déjenme subirlo de una vez para que lo puedan leer y que sea pues de consulta, ¿no? Y que esto quede más claro. De todas maneras viene en los libros que les encargué, entonces bueno, si leen el libro obviamente van a encontrar la información de cualquier manera, pero bueno, va a ser más fácil, ¿no? Va a ser más fácil que pongan atención a esto y que no se pierdan, ¿no? Porque a veces yo quiero explicar así muy rápido y si alguien como que no leyó el contenido, pues se va a perder y después se va a quedar con muchas cosas que leer, ¿no? Entonces traten de llevar al día la clase y de ir leyendo los temas, ¿ok? Entonces vamos a ver mañana los demás sellos y después vamos a ver ciclo celular, ¿ok? De acuerdo, doctor, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Feliz día. Gracias. Muchas gracias, doctor. Sale, doctores. Gracias, doctor. Gracias, Feliz doctor. Buen Gracias. día. Que tengan buen día. Bye. Gracias.